Paz de Dios a su vida, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Es hermoso poder nuevamente estar congregados todos juntos para adorar el nombre del Señor, aunque sea de esta manera. Porque lo bueno es esto, ¿no? De que gracias a Dios que el Señor nos permite escuchar su palabra, tener este tiempo para que como congregación podamos estar todos juntos. Y saludo a cada uno de aquellos que tal vez están también añadiendo en este tiempo al escuchar la palabra, escuchar las prédicas de nuestro ministerio, Ministerio Bíblico Casa de Oración. Le doy gracias y quiero darle también gracias a Dios por tu vida, porque he entendido esto, ¿no? Que el Señor me pone en el corazón dar gracias a Dios por tu vida, que a pesar de todo este tiempo de no poder estar congregado, estás firme escuchando la palabra de Dios. Amén. Así que Dios te bendiga mucho. Y quiero continuar con la serie que venimos dando los sábados y domingos, Amás a Dios. Hoy vamos a ver la parte número 7. Y esta parte número 7 lleva por título, Amar a Dios es defender la fe. Y yo quiero que tomemos como base el libro de Judas, ¿sí? Es un libro maravilloso, el libro de Judas. El libro de Judas nos da una explicación muy tremenda y muy poderosa y muy profunda de los tiempos que se viven actualmente. Y quiero comenzar primeramente orando, pidiéndole dirección a Dios, pidiéndole al Señor que nos dirija, pero quiero que vayas preparando tu Biblia, tu lapicera, tu cuaderno, ¿sí? Para poder tomar nota, que prepares tu Biblia allí en el libro de Judas, pero vamos a orar, hermano, vamos a orar, vamos a clamar a Dios, vamos a pedir al Señor que en esta tarde, esté guiándonos, nos esté corrigiendo, nos esté enseñando, porque realmente Dios viene hablando a nuestros corazones y nos habla de amar a Dios con toda la fuerza, con todo el alma, con todo el corazón, con todo nuestro ser, poder amar al Señor con todo nuestro ser. Y también nos dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces yo creo que es necesario poder entender a qué se refería el Señor con esto y por qué es importante en este tiempo darnos cuenta la necesidad de amar a Dios sobre todas las cosas. Oramos al Señor. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias en esta tarde, Señor, por darnos la gran oportunidad de nuevamente estar delante de tu presencia. Te exaltamos con todo nuestro corazón y te damos gracias por Jesús, porque ocupó nuestro lugar en la cruz para darnos la salvación de nuestras almas, porque ya no hay condenación en nuestras vidas, porque estamos en Jesucristo, Señor, porque nada podrá apartarnos de tu amor, Señor, porque estamos en Cristo, porque el que estar en Cristo significa tener la salvación de nuestras almas. Y hoy estamos agradecidos porque realmente nos sentimos fortalecidos, nos sentimos llenos de esa gracia, de esa gloria, de ese poder del Espíritu Santo en nuestros corazones para seguir adelante. Oro en esta tarde, Señor, para que pongas palabra en mi boca, para que yo pueda hablar a tu pueblo, para que guíes mi vida, Señor, y mi pensamiento y mis palabras, para dar tu mensaje, Señor, a tus hijos, porque no se trata de mí, se trata de ti. Es necesario que yo hable tu palabra. Pido, Señor, también que tu pueblo pueda recibir este mensaje, que caiga en su corazón en buena tierra y produzca un crecimiento y una madurez al 100%. Te lo ruego todo en el nombre de Jesús, sabiendo de que el Espíritu Santo de Dios nos guiará. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Judas capítulo 1, digamos, Judas tiene un solo capítulo, pero digo para poder comprender esto. Judas capítulo 1, verso 3 dice de esta manera, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo exhortándolo que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Gloria al nombre de Jesús, que Dios añada gloria y honra a su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Creo en este día de que Dios habla muy claro, nos está enseñando muy claro en estas enseñanzas. Creo que Dios viene hablándonos cuando nos enseña cómo cada uno de nosotros debe amarlo a Él, porque el mensaje es personal. Siempre tenemos que tener en cuenta esto, el mensaje es personal, es para toda la iglesia, pero también es personal para cada uno de los cristianos. Y entonces yo creo que Dios nos está dando y nos está mostrando como pueblo de Dios, como pueblo especial de Dios, aquellos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza,
que sabe que tiene que cuidar su testimonio personal, que vive una vida piadosa que refleja la luz de la gloria de Cristo, es luz en medio de las tinieblas. Ese cristiano que verdaderamente ha entendido de amar a Dios sobre todas las cosas y que ama a su prójimo como a sí mismo, tiene que estar atento porque estamos viviendo en un tiempo muy difícil y muy peligroso. Yo creo que estamos viviendo en un tiempo, hermanos queridos, de oscuridad, de satanismo, de una terrible y densa oscuridad que ha llenado el mundo y que ha llegado en muchos casos a muchos lugares como las iglesias, ¿no? Esto es terrible porque esto es donde hoy vemos donde a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. ¿No? Esto es todo lo que nosotros nos está tocando vivir. Y la iglesia del Señor, cada cristiano y cada hijo de Dios está bajo un ataque continuo. Todos nosotros estamos en un ataque continuo para que dejemos de amar a Dios, de ponerlo en el primer lugar, de que Él sea nuestro Dios y Salvador de nuestra vida. Hay un ataque, ¿no? Cada cristiano está sufriendo, está bajo este ataque para que nuestra vida de fe se llene de duda y abandone el camino de Dios. Esto necesariamente nosotros debemos, como pastores de iglesia, debemos hablarlo porque creo que estamos viviendo un tiempo tan terrible. Fíjense en que ya no hay casi intercesores, ya casi no hay gente que ora, ya no hay cultos familiares. Todo esto es porque se ha enfriado el amor. Se ha enfriado el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo, pero el amor hacia Dios se fue enfriando a tal punto que el Señor ya no, al no estar en el primer lugar, no me es necesario ir hacia Él. Pero cuando Él está en el primer lugar, cuando el amor es fuerte, el amor es genuino, el amor está en medio de nuestro corazón, uno desea poder estar en el Señor. Por eso que yo creo que estamos en un tiempo difícil donde nuestro amor está siendo atacado para que nosotros no entendamos o no sigamos o no perseveremos en la doctrina del Señor, para que también no estemos atentos y vigilantes para que entre la duda, para que perdamos ese amor por Dios y no comprendamos cuál es su voluntad agradable y perfecta. Por eso que también vivimos todo esto, por eso eh, eh, el, eh, la Biblia nos enseña que nosotros debemos estar atentos y vigilantes para que el diablo no gane ventaja alguna, porque ganará ventaja del momento que nosotros dormamos, cuando dejemos de buscar de Dios, cuando dejemos de leer su palabra, de meditar en su palabra, dejemos de orar y de buscar su rostro en oración, de interceder por la gente perdida, por nuestra familia, dejemos de tener ese culto familiar, va a tener acceso fácil, ¿sí? Va a tratar de alejarnos y va a tratar de apartarnos de esa verdad que es Jesucristo. Yo creo que la iglesia debe despertar en este tiempo y debe buscar el rostro de Dios constantemente en oración, en ayuno, en meditación de la palabra de Dios, de volver a buscar al Señor con todo su corazón, porque los días que nos está tocando vivir a nosotros son días malos, son días terribles, son de oscuridad, donde reina el pecado como nunca antes. Nosotros cada vez vemos que el pecado y el Señor nos manda, nos está hablando continuamente de estar firmes, como lo dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en Efesios 6, del verso 10 al verso 18, léelo después y fíjate lo que habla, lo habla el Señor y habla de firmeza, de estar firme. Y firme viene del griego, de una palabra del griego istesmí, y esta palabra istesmí significa, yo creo que preste atención lo que significa porque es tiempo de darnos cuenta cómo el Señor viene hablándonos a través de estos mensajes, a través de esta palabra que venimos compartiendo los cultos los fines de semana. Esta palabra estesmí significa, significa inestable, ¿sí? Perdón, significa estable, significa fuerte, significa que no se mueve, que no se deja mover por nada, que no se deja dominar, no se deja batir, no se deja confundir. A esto se refiere cuando significa, dice que debemos estar firmes. Esto es lo que habla, no dejarse dominar por nada, no dejarse abatir por nada, no dejarse confundir. ¿No? Esto significa estar firme, que nada nos mueve. Y hoy más que nunca, porque todo lo que está tocando vivir en medio de esta pandemia, donde hay una gran pandemia también en nuestro país, en Argentina, de inseguridad, los problemas económicos, otra pandemia, la pandemia económica, la lucha, ¿no? de estos problemas económicos, de la salud, los problemas con la familia, con el trabajo, el no poder congregar, el no poder exaltar a todos juntos en la iglesia del Señor, de no poder estar
estar con los hermanos, está trayendo realmente un ataque continuo sobre nuestra base de fe, ¿no? Y Dios nos llama a estar firme, que no dudemos nada, que no dejemos de confiar en el Señor, que cada vez más nosotros debemos arraigarnos y afirmarnos al Señor Jesucristo, a la fe en el Señor Jesucristo. Por eso nos da el Salmo 46, y en el Salmo 46, verso 1 al 3, dice de esta manera, mira lo que maravilloso, lo que Dios nos habla. Levanta tu mano al cielo y decís, Señor, tú me estás hablando, gloria al nombre de Jesús. Y dice de esta manera, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Esta es una palabra profunda que el Señor nos da de fortaleza y de ánimo. Por eso dice firmes, estables, fuertes, sin dejarnos mover de nuestra fe por nada ni nadie, que nadie pueda movernos de nuestra fe. Hoy hay un tiempo de engaño, de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, que se ha metido en el corazón de muchos en la iglesia cristiana, lamentablemente, que están enseñanzas apócrifas, enseñanzas mentirosas, enseñanzas herejes que no tienen nada que ver con la palabra del Señor y sobre todas las cosas sobre Dios, no tienen nada que ver con Dios y su palabra, que enseñan y que están conduciendo a las personas a amarse a sí mismos, en vez de amar a Dios y ponerlo a Dios en el primer lugar y amarlo a Dios sobre todas las cosas. Entonces, estas falsas doctrinas que se han metido en este tiempo dentro del corazón de muchos, eh, que se han metido en la iglesia, ¿no? Que se maquillan confundiéndose o se maquillan allí como doctrinas cristianas, ¿no? Que dicen 3/4 versículos, pero arrancan para cualquier lado, dicen cualquier cosa, que no usan una hermenéutica bíblica, no usan una homilética bíblica, que no conducen a las personas a conocer a Dios, sino a conocerse a sí mismo. ¿Sí? O conocerse a las personas y amarse a sí mismo. Por eso hacen un prosélito, como decía el Señor Jesucristo, para sí mismo. O sea, levantan discípulos para sí mismo, pero no para Dios. Y entonces que todo aquel que es débil en la fe, que es inconstante, que no ha conocido a Dios a través de su palabra, eh, es engañado, es conducido, es arrebatado en su fe, es violentado en la fe y llevado a cualquier lado menos hacia Dios. Por eso que es un tiempo que te digo de ocultismo, de peligrosidad, un tiempo muy difícil el que nos está tocando vivir y que el Señor nos dice que debemos estar atentos. ¿Para qué? Para que el diablo no gane ventaja alguna, no nos saque ventaja, no aproveche este tiempo, ¿no? Por eso, sin darnos cuenta, muchos, o sea, si uno mira, muchos están siendo confundidos. Y por eso si nosotros tenemos que estar firmes y presentar batalla y saber ponerlos todos los días al Señor, buscar el rostro de Dios para que ese amor, porque el amor, siempre entendemos esto, el amor hay que regarlo, es como una planta que todos los días hay que regarlo, lo vivimos en un matrimonio. ¿Por qué los matrimonios fracasan? ¿Por qué fracasa un matrimonio? Porque no se riega el amor, o sea, no se ama como se debería amar, pasa a un segundo plano, pasa en algo que es una costumbre, pasa en algo que simplemente está por estar. Y entonces cuando llega a ser una monotonía, una rutina de estar por estar, el amor se va enfriando y muchos matrimonios se terminan separando justamente por la falta de amor. Con respecto a Dios, el Señor dice que debemos amarlo con toda nuestra fuerza. Y amar a Dios con toda nuestra fuerza es luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa y ponerlo a Él sobre todas las cosas en el primer lugar de nuestro corazón. Pero no lo dice que lo hagamos una sola vez, lo tenemos que hacer todos los días, porque nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos va a llevar a alejarnos de Él. Y cuando nos alejemos de Él, vamos a estar más fácil o más a mano al acecho de Satanás, al mundo y aún a nuestro propio pensamiento y deseos que nos llevarán y nos conducirán a toda impiedad en vez de la santidad que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, por eso es importante que nosotros prestemos atención a esto y el Señor nos enseña y nos muestra los peligros que hay, peligros que rodean nuestra vida de fe. Hay muchos peligros que están rodeando nuestra vida de fe. Yo creo que nosotros debemos estar dándonos cuenta. Yo quiero que prestes atención todos los días de tu vida, mi amada hermana, mi amado hermano. Yo te pido que prestes atención, que no dejes de escuchar la palabra de Dios, que no dejes de escuchar las prédicas que por gracia y misericordia de Dios nuestro ministerio viene dando,
pero que también prestes atención cómo está tu vida de fe, cómo está tu vida de fe, porque cuando uno está enamorado desea estar con la persona, cuando uno está enamorado desea estar, ¿no? Con extraña, desea eh, poder estar con esa persona amada. Cuando amamos a la persona de Dios, deseamos, anhelamos que estar con Él, tener un encuentro con Él, buscarlo a Él, decirle a Él cuánto lo necesitamos. Cuando amamos a Dios, buscamos a través de la palabra, buscamos en una alabanza, buscamos a Dios el rostro, cantamos alabanza, vivimos en el gozo de Dios, no en la felicidad que el mundo da, sino en el gozo de Dios. Y yo creo que en este tiempo es un tiempo muy difícil el que nos está tocando vivir. Tiempo atrás no se veía tanto esto, pero con esto que está viniendo hoy por hoy, donde abunda el pecado, fíjate cómo ha avanzado la homosexualidad, cómo ha avanzado el lesbianismo, cómo ha avanzado la feminista, cómo ha avanzado el aborto, cómo ha avanzado el machismo, cómo ha avanzado tantas cosas, han aumentado la droga, el alcohol, la prostitución, la pornografía, la mentira, la hechicería, está el Islam para poder adorar a otro Dios que no sea el Señor, el verdadero Dios, a Jesucristo, ¿no? Todo esto ha avanzado. Yo creo que la iglesia de Cristo eh, no es ahora lo que le ha pasado. Yo no creo que esto ha sido nuevo. Yo creo que esto se ha dado, se ha desencadenado por una lucha aún de los principios, porque la iglesia de Jesucristo siempre tuvo que lidiar con todos estos temas, donde venían falsa doctrina, donde venían falsos maestros, donde eh, venían el engaño. Por eso el Señor Jesucristo, cuando ellos les preguntan cuáles serán las señales de su venida, el Señor les habla en Mateo 24:4 y les dice, mirá que nadie os engañe, mirá que nadie os engañe, porque vendrán muchos engañadores. Cuando digan no, que van a hacerse los Cristos, cuando digan que son allá está Cristo, o digan que son los ungidos, que nosotros debemos prestar atención. Dice, por eso dice, mirá que nadie os engañe. Yo creo que estamos viviendo un tiempo donde la iglesia del Señor, si no se da cuenta, si no se despierta, si no busca al Señor, está siendo engañada y va a ser engañada y arrastrada a cosas que no tienen nada que ver con Dios y por ende se va a apartar del camino del Señor. Por eso son muy peligrosos los tiempos. En verdad tenemos un Dios que bendice nuestras vidas, en verdad tenemos un Dios que sana nuestros corazones, en verdad tenemos un Dios que hace milagros, por eso oramos todos los días y oro todos los días para que Dios consuele tu corazón abatido, consuele tu corazón afligido, tu tristeza pueda salir de tu corazón. Oro para que Dios bendiga tu matrimonio, tu trabajo, tu vida. Oro a Dios para que Dios bendiga tu corazón. Y sé que hay un Dios que escucha la oración y de hecho que vemos milagros, maravillas, prodigios de parte de Dios. Pero no nos debemos olvidar esto, que también debemos nosotros anunciar la verdad. Y la verdad es que en este tiempo estamos viviendo en un tiempo terrible y tremendo. Por eso si uno mira las cartas, o sea, uno ve que desde un principio, cuando comenzó la iglesia en el primer siglo, comenzó la iglesia después de la ascensión del Señor Jesucristo y la venida de Pentecostés, cuando comenzó la iglesia, se levantó la iglesia y automáticamente se levantaron detrás gente que iba a matar el cristianismo, a matar el evangelio, a tapar las verdades de Dios. Por eso cuando uno lee, por ejemplo, las cartas de Pablo o de Pedro, o en este caso que leímos de Judas, ¿no? Nos damos cuenta que verdaderamente ellos pasaban por este tipo de situaciones. Entonces Dios daba a su siervo la advertencia para que aquellos que estaban presidiendo, podríamos decir, para aquellos que estaban predicando la palabra de Dios, pregonando el Evangelio, no solamente le den la palabra de Dios de aliento y de fortaleza para levantar el corazón, porque lo necesitamos todos necesitamos una palabra de fe, que nos digan que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que Dios es nuestro sanador, todos necesitamos esta palabra para poder tener ánimo, pero también que nosotros alertamos a aquellos que predicamos la palabra de Dios, que van a venir por vos, que no van a parar, que no van a respetar el rebaño. Por eso el apóstol Pablo decía, porque después de mi partida, cuando después me muera,
o me vaya con el Señor, en otras palabras decía, vendrán lobos rapaces que no tendrán misericordia del rebaño. Por eso nosotros como pastores de iglesia, como predicadores de la palabra de Dios, como hermanos de la fe, obviamente en mi vida, pero toda la vida de mis hermanos amados que me rodean y que están al lado mío, que están en el ministerio conmigo, en la alabanza, en la enseñanza, en la escuela bíblica de niños, con los jóvenes, están atentos a poder hablar las verdades de Dios. Y es necesario que nosotros hablemos la verdad de Dios. Y Judas hablaba, tanto como Pedro y Pablo hablaban las verdades de Dios, ¿no? Y el apóstol Judas, si nosotros basamos nuestra mensaje de esta tarde en el libro de Judas, el apóstol Judas le preocupaba que los cristianos podían ser alejados de las verdades por astutos maestros de falsas doctrinas que se habían metido, se habían metido encubiertamente. Por eso escribe esta carta para animar y para que defiendan la fe. Para que defiendan, porque eso es necesario que nosotros que amamos a Dios tenemos que defender nuestra fe. Debemos defender nuestra fe. Y es importante esto. ¿Para qué? Para que no nos engañen, para no dejarnos engañar, confundir por falsa doctrina que traen falsos maestros a tratar de confundirnos. Y Dios en el día de hoy nos dará el consejo para mantenernos firmes, ¿no? Firmes, para que no nos dejemos mover, para que seamos vigilantes, para que no nos desviemos de las verdades de Dios, de la sana doctrina de Dios, que tampoco nos dejemos influenciar por estos falsos maestros que traerán encubiertamente herejías, que traerán a nuestros corazones herejías tremendas, porque estamos viviendo en un tiempo que la Biblia caracteriza, como lo profetizó el apóstol Pablo, como el tiempo de apostasía. La apostasía. Estamos viviendo la mayor apostasía de todos los tiempos. Ahora, ¿qué es apostasía? Bueno, ¿o qué es la apostasía? La apostasía viene de una palabra griega que se escribe como afestemí, y esta palabra afestemí significa instigar a la revuelta, instigar a alejarse de lo bueno, ¿sí? Desistir, desertar, apartarse de la verdad. Es aquello que sobrepone las verdades a la verdad bíblica, es aquello que se opone a las verdades de Dios, es aquello que se levanta para confundir, para que se aparten de la verdad. Esto es el tiempo que se está viviendo. Si usted mira bien la palabra de Dios, si usted mira bien la Biblia, hay dos palabras muy parecidas. Dos palabras muy parecidas. La primera palabra es apóstol y la segunda palabra es apostasía. Son muy parecidas. Nosotros fuimos llamados a conocer y fundamentar nuestra vida de fe en la doctrina de los apóstoles, y a su vez ellos eran seguidores de Jesucristo, eran seguidores, por lo tanto nosotros fuimos llamados a fundamentar nuestra vida de fe en la doctrina del Señor, lo que le enseñaban a los apóstoles. Por eso nosotros debemos fundamentar nuestra vida a la doctrina de los apóstoles, ¿no? Pero nosotros nos encontramos, ¿no? Hoy por hoy hay un mover promovido por espíritus de error y de engaño que apuntan a que no sigamos la doctrina de los apóstoles, sino la doctrina de los apóstatas. Fíjense en qué paradójico es esto, cómo Dios nos muestra en estas dos palabras grandes verdades que estamos viendo que muchos se apartan de la doctrina de los verdaderos apóstoles. No estoy hablando de estos apostolines que se levantan ahora, estoy hablando de apóstoles verdaderos del Señor, ¿sí? Nos están apartando de las verdades de los apóstoles, ¿sí? Para la doctrina de los apóstoles, para seguir la doctrina de la apostasía en este tiempo. Por eso nosotros nos encontramos por ejemplo, la Biblia nos enseña que Lucas escribió Hechos de los Apóstoles, pero se cree, ¿no?, que Judas escribió los Hechos de los Apóstatas. Por eso cuando leemos el libro de Judas nos muestra, nos va a mostrar, o vamos a basarnos, y nos va a mostrar, nos va a dar la capacidad de comprender, ¿no?, sobre los errores y de todo lo que está trayendo los apóstatas en este tiempo aún dentro de la iglesia. Si hay un libro que nos entrega una visión panorámica de los tiempos de apostasía, de este tiempo que se está viviendo, es el libro de Judas. Nos muestra en ella los peligros latentes, hermano, que hoy nos está tocando enfrentar, porque no solamente es un peligro para aquellos que no conocen a Cristo,
porque ellos están en tinieblas ni cuenta se dan, pero sino también para aquellos que conocemos al Señor. Tratarán de golpearnos. Por eso en esta tarde yo quiero basarme en esto y mostrarte a través de la Biblia las exhortaciones bíblicas y los fundamentos que Dios nos da para que van a clarificar nuestra vida de fe, que van a clarificar nuestro caminar en el Señor, para convertirnos en verdaderos defensores, en auténticos defensores de la fe. Mientras nosotros, por ejemplo, evangelizamos, mientras hablamos la palabra a los familiares, cuando hablamos la palabra a los amigos, a los conocidos, a gente en la calle, a no sé a quién le podemos hablar la palabra de Dios, tenemos que estar atentos para defender la auténtica fe, porque ellos van a refutar, van a tratar también, así como nosotros refutamos la falsa enseñanza, ellos van a tratar de refutar la verdadera fe, y debemos estar preparados para taparle la boca, como decía el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:18, dice que debemos estar preparados para presentar defensa y taparle la boca a todos aquellos que estén en contra del Dios viviente. Porque no nos olvidemos, hermanos queridos, que estamos rodeados de mucha gente que está viviendo a nuestro alrededor en oscuridad y que querrán llevarnos hacia oscuridad. Gente que son amigos, familia y no sé cuántas cosas, amigos y qué sé yo, conocidos que tratarán de apartarnos de la verdad y llevarnos hacia las tinieblas que ellos están viviendo. No van a, por eso, a ver, la Biblia dice muy clara, dice que no se conviertan, no nos convertamos nosotros a ellos, sino ellos se conviertan a nosotros. O sea, nosotros debemos hablarle de tal manera la verdad de Dios, que ellos conozcan la verdad de Dios, que puedan comprender la verdad de Dios, que puedan abrir su corazón a esas verdades de Dios y puedan ser transformados, pero también aquellos que están en tinieblas puedan recibir la verdad de Dios a sus corazones y puedan llegar a arrepentirse de sus pecados. Nosotros tenemos bien en claro, y vos y yo tenemos que tener bien claro, que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo vivimos en la luz. Gracias a la misericordia del Señor Jesucristo vivimos en la luz. Por esa gracia, por ese favor inmerecido vivimos en luz. A ver, ¿cuántos viven en luz? Esa es la pregunta. ¿Cuántos viven en luz? Levanta tu mano y decir, yo vivo en luz. Eso es importante. Tenemos un problema muy delicado y el tema es que las enseñanzas o la apologética, podríamos decir, de este tiempo, de estas falsas predicaciones o falsa doctrina, esta gente que predica, lo predica con una convicción que parece verdad, que raya muy sutil las cosas, que aparecen muy sutil las cosas y que llevan a hacer parecer que es verdad. Por eso muchos siguen sus propias disoluciones, van detrás de eso. Gente que ha servido a Dios, que han estado, hoy los ves perdidos o lo ves en lugares donde hay falsa doctrina, donde hay una psicología pseudo cristiana, donde hay muchos mercaderes de la fe, ellos se han metido ahí entendiendo, confundiendo su vida con su corazón por no buscar la verdad de Dios y por no mantenerse firme para no ser engañado. Entonces yo creo que estamos viviendo en un tiempo muy peligroso, pero los que poseemos la verdad de Dios, la verdad revelada de la palabra, no somos engañados fácilmente. Aquellos que nos tomamos de la palabra de Dios, que buscamos conocerla en intimidad, no íntimamente en oración, no somos engañados fácilmente porque estamos rodeados, ¿no?, del favor de Dios, estamos rodeados de Dios. El Señor es escudo a nuestro alrededor, pero es escudo alrededor de aquellos que le buscan, aquellos que son obedientes, aquellos que realmente se preocupan por aprender a conocerlo cada día más, porque nosotros todavía no lo hemos conocido, ¿eh? Viste, muchas veces uno ¿lo conoces a Dios? Sí, lo conozco. Yo creo que no lo hemos conocido porque sus caminos son mucho más altos, sus pensamientos son mucho más altos. Es tan grande, tan poderoso nuestro Dios que podemos entender, hermano, que no podemos nosotros con nuestra humanidad poder comprender la grandeza de ese Señor tan grande y poderoso. Por eso nosotros que estamos rodeados de gente que tiene su corazón en tiniebla, gente que son familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de colegio, gente que enseña por la radio, por la internet, son guiados, hermanos, por espíritu demoníaco que van a atacar tu fe, van a tratar de confundirte, hacerte desviar del camino, van a apartarse de lo que es Dios y van a engañar a todos aquellos que no estén fundamentados en el Señor. Yo a veces escucho programas de radio cristianos en varias emisoras cristianas, y cuando escucho lo que dicen, digo, no pueden estar diciendo lo que están diciendo. Yo creo que Judas justamente vio esto, lo que pasaba
y entonces se tenía que salir que nosotros debemos contender ardientemente por nuestra fe. Yo quiero decirte verdaderamente, vamos a leer el libro de Judas en la nueva traducción viviente. Voy a usar esta nueva versión, nueva traducción viviente, una versión parafraseada, moderna, para meterte con más profundidad, con más comprensión a qué se refería en este caso el apóstol Judas, porque es necesario contender no de la verdad de la Escritura, contender contra los falsos sistemas religiosos que hablan de mentiras que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Estos falsos sistemas religiosos no se refiere solamente a las religiones que son evidentes, que están en contra del cristianismo, sino aquellas que tienen apariencia de piedad, apariencia de cristianismo, pero niegan las verdades bíblicas, y nos encontramos en esta falsa doctrina, el falso evangelio, por ejemplo, de la prosperidad, el falso evangelio, ¿no?, de la pseudopsicología cristiana, de esa sanidad interior, ¿no? Yo no digo que no hay una sanidad interior, porque Dios sí sana nuestra vida, pero que se ha metido el gobierno de 12 o G12, que ha ido a creer a la gente que después de 40 años de estar en el Evangelio, dice que todavía no ha sido limpiado por Dios y entonces hacen una regresión, ¿no? Eso se refiere, hace una regresión y dice, vamos a hacer sanidad interior. Y comienzan como el psicólogo a investigar y bucear dentro del alma de la persona, donde está el asiento de las emociones. Y bueno, en tal fecha o te pasó esto, y le preguntan a una mujer que ha sido abusada de niña, que Cristo sanó su corazón, que vendó sus heridas, que le dio una nueva naturaleza, y hoy ya no se acuerda de esa, la sacan otra vez a memoria, la ponen ahí en sus manos y la mujer vuelve a sufrir lo mismo y no sabe qué hacer. Esas son falsas enseñanzas que están trayendo apóstatas que niegan la fe verdadera en el Señor, porque cuando uno está en Cristo, cuando uno aceptó a Jesucristo, cuando se arrepintió de su pecado y confesó con su corazón, con sus labios lo que estaba en su corazón, que Jesucristo es el Señor, y para gloria del Dios Padre, su vida es transformada, todo hecho nuevo, nuestros pecados son sepultados en la mar y toda nuestra vida es cambiada. Por eso son falsas doctrinas, como te digo, que traen falsa, por ejemplo, la prosperidad, la confesión positiva, el modernismo, la iglesia emergente. Vos fíjate que vienen apareciendo nuevas técnicas, nuevas enseñanzas, nuevas cosas, donde van confundiendo, donde van enseñando que no es necesario vivir una buena moral, sino que no importa, una vez que sos salvo ya siempre vas a salvo. Entonces la gente vive en un desastre de su vida sin santidad. El tema es que sin santidad, dice la Biblia, no vamos a poder ver a Dios. Entonces es importante que nosotros podamos entender esto. Entonces nos encontramos con todo este tipo de cosas y la verdad que es tremendo lo que estamos viendo. Ahora, uno puede decir, porque también otra de las cosas que debemos pensar, que alguno puede decir, no, te puede decir que la Biblia habla que el hombre de Dios no debe ser contencioso. Y de ninguna manera, cuando Timoteo, por ejemplo, en el capítulo 2, yo te invito a que vayamos a Timoteo, al capítulo 2 de Segunda de Timoteo, ¿sí? Segunda de Timoteo, capítulo 2, gloria al nombre de Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Miren lo que dice, ¿no?, en el verso 24. Dice, porque cuando estamos hablando de esto, miren esto. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todo apto para enseñar, sufrido. Esto lo habla el apóstol Pablo, se lo dice a Timoteo. Entonces, muchos creen que el hombre de Dios, nosotros no debemos contender. Nosotros no estamos, viste que normalmente te dicen cuando hablas una verdad bíblica, no es para juzgar. El que esté limpio de pecado, que arroje la primera piedra. Ahí hay una falta de conocimiento de la palabra de Dios. Obviamente que no vivimos en una santidad absoluta porque vivimos en un cuerpo de pecado, pero cuando uno busca obedecer a Dios, buscar la verdad del Señor, la santidad de Dios, o sea, la gracia de Dios, la regeneración, para que vos me entiendas mejor, Dios va trabajando paulatinamente en nuestra alma y nos va perfeccionando, porque si no uno dice, bueno, nadie es limpio de pecado, que arroje la primera piedra y siempre esto, entonces quiere decir que esa persona sigue en tinieblas, sigue justificando su pecado. Hay algo oculto dentro de su corazón y seguramente que puede ser un pecado de sexo, un pecado de adulterio, un pecado muy fuerte en su vida. Por eso justifican ese accionar.
Pero nosotros cuando hablamos esta verdad, cuando refutamos a alguien que está mintiendo de la verdad bíblica, no estamos juzgando, estamos defendiendo el Evangelio. Y una cosa es juzgar y otra cosa es defender. Por eso, cuando nosotros no estamos, no debemos confundirnos cuando dice esta palabra, porque acá no se refiere de guardar silencio, no se refiere a evitar discusiones acerca de cuestiones bíblicas, sino, si continuamos nosotros leyendo, te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo, que cuando Pablo habló a Timoteo y le habló al pastor Timoteo, no le decía justamente esto, no debemos juzgar, no, la Biblia dice que nosotros debemos juzgar con justo juicio. Cuando se refiere a justo juicio, ¿sabés a qué se refiere para que me comprendas? Lo que se está refiriendo, que si vos estás en pecado, no sé, de mentira, y estás juzgando, o sea, condenando a un adúltero, están los dos en la misma altura. Pero cuando uno busca la santidad de Dios, cuando está agradando a Dios, cuando está en el caminar que agrada al Señor, uno puede hablarle y no está juzgando, le está hablando, le está juzgando con justo juicio, le está hablando la palabra de Dios y diciéndole que si sigue en esas condiciones va a ir hacia las tinieblas en el infierno. ¿Me vas comprendiendo? Por eso si uno lee estos versículos que voy a leer, yo te voy a leer hasta el verso 26, segunda de Timoteo capítulo 2, dice en el verso 24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Miren esto, porque dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de la voluntad del diablo. O sea, en otras palabras, el Señor nos dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso en otras cosas, pero con respecto a la palabra de Dios, Dios nos llama en esta tarde a que nosotros debemos defender nuestra fe, porque cuando no defendemos de la fe, nosotros estamos en una instancia muy difícil, porque también nos estamos poniendo en pecado, porque quiero que me entienda esto, no es falta de amor lo que estoy hablando, sino es que es mostrarle el error que están cometiendo, en qué se encuentra, ese error que se encuentra, para ayudarlo a salir de ahí. De lo contrario sería una influencia mala, si nosotros estaríamos en contra de la verdad de Dios. Por eso cuando Santiago dice en el capítulo 4, verso 17, dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, si nosotros sabemos lo que es bueno, que es la palabra de Dios, y no hablamos, no refutamos, no estamos mostrando amor hacia el prójimo, por lo tanto, estamos fuera del amor, o sea, fuera de amarlo a Dios sobre todas las cosas, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque no le hablamos la verdad de Dios, porque hablarle una verdad es mostrarle el amor. Por eso, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado, le es pecado, decía el apóstol Santiago, no lo hablaba de esta manera. Por eso dice, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. ¿Cómo dice apto para enseñar? Sufrido. ¿Por qué? Porque cuando una persona enseña la verdad, cuando vos defendés la verdad bíblica, vas a sufrir, hermano. Vas a sufrir, te van a hacer sentir mal. Pero dice así, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás, dice, Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad y escapen al lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Por eso decía estas palabras. Aquí aparece lo que estamos diciendo en esta serie, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Es lo que dice el Señor. No es soberbia, no es para pelear, no es para luchar en vano, sino para poder hablar la verdad del Señor y establecer la verdadera palabra. No es para que nosotros tenemos razón y los otros no tienen razón, es para establecer la palabra de Dios, porque no se trata de tus razones, de mis razones, se trata de la verdad de Dios, de las razones de Dios, de la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Entonces nosotros debemos entender esto. Aquí mostramos el amor a nuestro prójimo. Y yo quiero ir al libro de Judas y lo voy a leer detenidamente en la nueva versión de la nueva traducción viviente. Yo quiero que prestes atención a esto. Miren lo que dice el Señor. Por eso te digo, nosotros debemos defender, debemos prepararnos para defender nuestra fe. Eso es amar a Dios. Porque amar a Dios es defender las verdades del Señor. Eso es defender la fe. Vos fíjate los apóstoles, vos fíjate la iglesia primitiva cómo defendió cuando los atacaban, cuando les decían, si no negas a Cristo te matamos. Y preferían morir antes
de negar al Señor. Nos encontramos con Policarpo, uno de los mártires, no Esteban, uno de los mártires. Policarpo era un hombre mayor, un hombre que tenía 86 años cuando fue llevado a la hoguera. Y le dijeron, si no negaba al Señor, y él dijo, él no, tengo en 80, estas fueron las palabras, en 86 años, dijo Policarpo, el Señor no me defraudó, no me abandonó, no me dejó. ¿Cómo yo ahora voy a abandonarlo, voy a dejarlo a él? Prefiero morir. Y lo prendieron fuego. Y muchos creen, no según la historia, creen que cuando lo prenden fuego y Policarpo gritaba tanto que vino uno con un hacha rápidamente y se la clavó en el medio de la frente y ahí le produjo la muerte, pero se calcinó su cuerpo. Miren lo que tremendo, cuando habla de Antipas, la Biblia en el libro de Apocalipsis, Antipas cuenta la historia, no cuenta la historia, no está en la Biblia, pero sí hay historias de historiadores, de gente que ha estudiado la palabra de Dios y que ha escrito de ese tiempo, porque no alcanzarían los libros para poner una Biblia. Dice que Antipas, el testigo fiel que habla el Señor en el libro de Apocalipsis, habían hecho un toro de fundición con dos tapas, como si fuese una olla, y lo habían metido Antipas con los brazos para adelante, como las patas, digamos, del toro, para adelante y para atrás, y cerraron esa con la otra tapa del toro de fierro, ¿no? De metal, lo habían cerrado y le metieron fuego abajo. Entonces lo cocinaron Antipas, y él dice que lo único que se escuchaba era un sosollo, es todo lo que decía y lo que escuchaban ellos, que en un momento Antipas comienza a, a hablar de Jesucristo, comienza a hablar del Señor y diciendo, te amo Señor, te amo tanto, 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 te amo tanto. Esto es lo que repetía Antipas y se escuchaba como un sollozo, estaba realmente confesando con sus labios lo que estaba en su corazón, que Jesucristo era su Señor. Entonces yo creo que cuando en este tiempo nos hablan estas palabras justamente como advertencia, nosotros debemos defender la fe, debemos contender contra aquellos que vienen en contra de la palabra de Dios. No te dejes engañar, vendrán, porque viene gente tratando de apartarte de la verdad del Señor y llevándote a la tiniebla. Pero cuando amás a Dios, lo deseas. Cuando amás a Dios, deseas su verdad. Cuando amás a Dios, defendés en el camino que está. Y dice así el apóstol Santiago, perdón, Judas. Judas habla en el verso 3 en adelante de Judas. Leo esto, miren así. Dice, queridos amigos, dice Judas esto, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirle acerca de la salvación que compartimos, o sea, hablarle del Evangelio. Quería escribirle una carta, es lo que decía esto, yo quería escribirle una carta que hable de las sanidades, de los milagros de Dios, de cómo Dios las verdades de cuando Jesucristo estuvo, porque era hermano de Jesús, Judas. Entonces, cómo caminó el Señor, de qué manera, cómo hizo, de qué manera caminó, cómo estuvo con sus discípulos, cómo enseñó, cómo tuvo compasión de la gente, que por ahí era contarle de cómo sanó a la mujer encorvada, o cómo sanó al hombre de la mano seca, o cómo sanó al ciego Bartimeo. Le pudo haber hablado todo esto, por eso dice acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, dice él, ahora me doy cuenta que debo escribirlo sobre otro tema para animarlos. O sea, la carta de Judas no es para condenar a nadie, sino es para animar a los que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a sus pueblos santos. O sea, Dios te ha confiado la fe. Dios te ha confiado el Evangelio, el camino. Por eso nosotros debemos predicar la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos a nuestros hijos hablarle del Señor. Por eso hay que volver al culto familiar. Por eso hay que hablar con nuestros hijos y nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros padres, con la iglesia, con los hermanos, con quien sea la palabra del Señor. Por eso porque se nos ha confiado, y esto es lo que la iglesia dejó de hacer, En muchos casos ha dejado de hacer simplemente con el hecho de hablar esas palabras positivas que todavía faltan lo mejor, que los tiempos que vienen serán maravillosos, que vendrá un año de victoria, que confesá esto, que confesá aquello, y se dejó de predicar la verdadera palabra, se dejó de llevarle el evangelio a las calles, de hablarle a las personas que están perdidas. Entonces, por eso que cuando escribe Judas esta palabra era justamente para animar, pero también para decir, ustedes tienen que defender la fe.
porque Dios le ha confiado a usted de la palabra de Dios. ¿A quién se le ha confiado? A nosotros. Dios pudo haber enviado ángeles para predicar la palabra de Dios. Sí, de hecho que si uno lee la Biblia, nos encontramos en el libro de Génesis cuando se le presentaron en el tiempo de Lot, los ángeles, para hablarle y decirle los herejías y el pecado que ellos tenían de homosexualidad y cuántas cosas. Dios pudo haber enviado ángeles, sí, pudo haber hecho llover Biblia del cielo si quería, podía haber levantado las piedras para que hablen, pero Dios le ha otorgado a su pueblo, a vos y a mí, la verdad de Dios, y esta verdad hay que defenderla, y no podemos esto evitarlo, ni podemos negarlo. Este es un mandamiento de Dios. Y recordad que dijimos que los mandamientos de Dios son sí, amén, los mandamientos de Dios no pueden ser abrogados, no pueden ser quitados. Dios dijo que nosotros nos ha confiado la fe, por lo tanto debemos defenderla. Por eso dice, escribirlo sobre otro tema que para animarlos a que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre, no una vez cuando solamente entregamos el Evangelio, sino para siempre a sus santos. No fue solamente en otra palabra quería decir, no era para la iglesia primitiva, sino para todos nosotros después de 2000 años que venimos estando en el Evangelio y predicando la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios por esto. Le digo esto, dice en el verso 4, porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Miren esto, ¿eh? Dicen que, o sea, con mentiras, con engaños, con cosas se están mintiendo, que la maravillosa gracia de Dios, o sea, la gracia de Dios digamos, el favor inmerecido, esa gracia para que podamos ser salvos, ¿sí? La maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. O sea, estas enseñanzas lo que están negando es la verdad de que Jesucristo vino a morir por nosotros para perdonarnos pecados, para librarnos del infierno, para darnos la vida eterna. Porque vos fíjate que ellos simplemente con las enseñanzas que apuntan es que le hacen entender que Jesucristo vino para hacernos felices y vino para darnos cosas materiales. Jesucristo no vino para eso, morir en la cruz del Calvario. Él vino para que todo aquel que en él crea no se pierda, no se vaya al infierno, para que moramos, para que podamos ser transformados nuestra vida y podamos morir al pecado y nacer en una nueva criatura con una nueva esperanza. Por eso es importante. Ellos ya, dice, la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo nuestro único dueño y Señor. Aunque ustedes ya saben estas cosas, aunque ya sabemos, o sea, cuando uno recibe el Evangelio se empieza a conocer las verdades, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. O sea, aquí nos habla que en este tiempo de apostasía, donde muchos van a atacar, van a buscar atacarnos y confundirnos y llevarnos fuera del error, ¿sí? Llevarnos a que no permanezcamos fieles, porque el que no permanece fiel será desechado. O sea, la fidelidad es una de las muestras que verdaderamente nosotros somos salvos. El verdadero fiel es el que camina con el Señor, tenga o no tenga. Él avanza, no importa los tiempos y las dificultades que se presenten. No está confiando en un presidente, no está confiando en una situación económica, no está confiando en una vacuna que puede sanar el COVID. Lo que está confiando verdaderamente de que Dios es su Dios. Y para aquel que Dios es su Dios, es como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tremendo esta palabra, ¿verdad? Entonces, dice en el verso 6, y les recuerdo de los ángeles que no mantuvieron dentro de los límites de la autoridad de Dios los puso, sino que abandonaron el lugar que pertenecía. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera de gran día del juicio. O sea, lo que decía Judas para enseñarle a la gente de ese tiempo, al pueblo del Señor de ese tiempo y a nosotros, que hay ángeles caídos, ángeles que fueron engañados, vuelvo a hablar de engaño, por eso que la apostasía aún se dio en el cielo.
¿no? Ángeles que fueron engañados dice que la tercera parte de los ángeles fueron engañados por Satanás y llevados a ser demonios, que son los que en este tiempo gobiernan. Pero estos demonios que está hablando, estos ángeles que fueron encadenados en la oscuridad, no son esos ángeles que están actuando en este momento a favor de Satanás y tratando de confundir al pueblo de Dios, sino que estos ángeles fueron los que se rebelaron en un momento queriendo también parecerse a Satanás. Por eso que fueron allí no solo engañados, sino que también quisieron tomar el lugar aún del lugar que quería tener Satanás. Entonces, dicen, espera que el gran día. Fueron encadenados en prisiones de oscuridad en espera del día del juicio. Dice en el verso 7, asimismo no se olviden de Sodoma y de Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como la advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Miren esto. O sea, nos dice, miren, ustedes tienen que contender evidentemente, defiendan la fe, porque esto es lo que está ocurriendo y nos está mostrando que aquellos que vienen engañando, que vienen hablando cosas que no tienen nada que ver, están conduciendo justamente a parecerse a Sodoma y Gomorra en la ciudad vecina donde fueron consumidas por fuego, ¿no? Es una advertencia que Dios nos da al pueblo de Dios, que hay un fuego eterno que se pasará, que porque, a ver, hay un infierno, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchas enseñanzas que Dios, un Dios de amor, jamás mandará a una persona al infierno, y eso es un error. Eso es un error tremendo, es un engaño que Satanás ha hecho creer a las personas, y hay muchos que siguen esa disolución y siguen ese pensamiento. Pero el Dios viviente, no nos olvidemos que Dios es un Dios de amor, pero también el Dios es fuego consumidor y que no tendrá por inocente al culpable. Por eso le hablaba estas palabras y les hablo en esta tarde estas palabras como pueblo de Dios para que nosotros nos mantengamos firmes en la fe y nos demos cuenta del peligro que estamos corriendo y de los ataques que estamos viviendo. ¿Para qué? Para que nos conduzcan a esto. Por eso vos fíjate que como aún se ha metido a la homosexualidad en muchos casos en líderes cristianos, en pastores. Yo he leído y he visto un video sobre pastores por ejemplo, en Brasil, donde hay dos pastores que se han casado y que están los dos pastoreando las iglesias. Es una iglesia enorme de más de 3.000 miembros, donde toda esa gente está yendo al infierno, no van hacia Dios. Lamentablemente ellos lo están llevando hacia el infierno. Son más enemigos de la cruz que el propio diablo. Por eso es importante que nosotros podamos entender esto, que no es un juego. Fíjense en cómo se ha metido la pornografía aún dentro de las iglesias o dentro de los corazones de los cristianos, que hay muchos cristianos que siguen o que nunca han visto esto, pero que están en este tiempo compartiendo oscuridad y tiniebla. Esto es tremendo. Dice, miren esto, asimismo, voy a volver a leer el verso 7. Asimismo, no se olviden de Sodoma y de Gomorra, ni de ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven con la advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. De la manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por los que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. ¿Qué es lo que decía el apóstol Judas en este caso? Bueno, estos individuos, que vos fíjate que ha aparecido, que personas que guían a la iglesia por los sueños que han tenido. He tenido un sueño y el Señor me ha dicho, el Señor me mostró en un sueño esto, y en vez de ir a la palabra de Dios, enseñan lo que ellos soñaban, y son soñadores, simplemente soñadores de cosas que son cosas vanas, que conducen a todos a vivir una vida inmoral. O sea, que se desafían la autoridad de Dios, desafían también y se burlan digamos, de los seres sobrenaturales. O sea, se burlan de los ángeles, se burlan de los ángeles. Dice, pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, porque, a ver, ¿por qué se refería a esto? Porque también decía mucho, por ejemplo, a mí están en pecado, pero decía, a mí el diablo no me toca, no sabe con quién se metió, el diablo no sabe, no tiene poder sobre mí. Pero si uno está en pecado, hermano, tiene una puerta, no una puerta, perdón, me equivoqué en decir una puerta, un portón abierto para que legiones de demonios se metan a esas personas y la destruyan. Por eso dice, pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente dijo que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Pero esa gente se burla de las cosas que no entienden,
como animales irracionales, hacen todo lo que le dictan sus instintos, de esta manera provocan su propia destrucción. Esta gente que se ha metido, gente que se burla, ¿no? Y porque no entienden. Leen un versículo y aparentemente parece que están predicando la palabra del Señor, pero no están predicando la palabra de Dios, hablan cualquier mentira. Por eso escuchás en la radio, escuchás en internet, tenés cuidado a quien escuchás, tenés cuidado quién ves en internet, porque te conducen a la impiedad. Hay un grupo de alabanza muy famoso que están todos los jóvenes metidos con ellos y tienen en muchos países lugares donde cantan alabanza y demás, su pastor es homosexual. ¿Qué espíritu están transmitiendo? ¿Qué es lo que están dando cuando el joven está? ¿Qué información está dando? Podemos hablar de varios gente que está haciendo todo esto. Esto es lo que está en el tiempo de apostasía. Este es el tiempo que hablaba, en este caso, Judas. Dice que, por eso dice que de manera que proban su propia perdición. Verso 11. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual Balaam, engañan a la gente por dinero y como Coré perecen en su propia rebelión. O sea, lo que estaba hablando es, por ejemplo, Caín mató por envidia, ¿no? Por celos, mató a su hermano Abel, porque Abel presentó una buena ofrenda. ¿Por qué? Porque la ofrenda que se tenía que presentar, tanto Caín como Abel, tenía que haber sido de un animal, porque sin sangre no hay remisión de pecado. Pero Caín presentó lo mejor de la tierra y Dios no había dicho lo mejor de la tierra. Pero nadie le enseñó, sí, sus padres le enseñaron. Por eso, así como Abel entendió, también Caín lo tendría que haber entendido y él no entendió. Así muchos están presentando una ofrenda de su corazón de pecado. Total, no importa. Esto es llegar fuego extraño delante de la presencia de Dios. Lo mismo que cuando dice, al igual que Balaam, porque Balaam era un profeta que por dinero profetizaba en contra del pueblo de Israel y Dios le tuvo que hablar a través de una mula, se tuvo que dar vuelta y la mula le habló, o el burro le habló, para que me entiendan, le dijo lo que estaba haciendo estaba mal y para que no maldiga el pueblo de Dios. Por ejemplo, cuando él habla de Coré, Coré se rebeló. Coré y su familia se rebelaron contra Moisés, quien era el siervo de Dios. Se rebelaron, o sea, lo que están enseñando es que se rebelen contra las autoridades. Por eso yo no tengo pastor, muchos dicen, mi pastor es yo oro y mi pastor es el Señor, no tengo guía, a mí nadie me guía. Esto no lo estableció Dios, por eso Dios estableció iglesia, por eso Dios estableció pastores, ¿no? Estableció apóstoles, maestros, estableció evangelistas, estableció la iglesia del Señor. Sin embargo, esto lo llevan por encima, por no dar el brazo a torcer y por meterse dentro de esa rebelión de Corea. Hay muchos con rebelión que tienen la rebelión de Corea. Dice en el verso 12, cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, los cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerte naufragar. O sea, lo que decía el apóstol en este caso, participan con ustedes, o sea, hablan de compañerismo, conmemoran con ustedes el momento del amor de Dios, o sea, aún comparten la cena del Señor. A esto decían, y son peligrosos porque pueden hacernos naufragar. ¿Sí? Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas ondas del mar que arrojan espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a más negra oscuridad. O sea, está mostrando el carácter, está mostrando la forma de vida de esta gente que trata de engañarte y de apartarte del amor de Dios. Cuidado, defende tu fe, que nadie venga a confundirte. En el verso 14 dice, no, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Y miren esto, porque no lo encontramos en el Génesis. Dijo, de esta persona dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicios sobre la gente de este mundo. Declarará culpables los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y los pecadores rebeldes por todos los insultos que han dicho contra él. O sea, esos que insultan a Dios, porque insultan al Señor con su forma de vida, con su forma de actuar y con su forma de hablar, están insultando al Señor.
Estos individuos son rezongones, que se quejan de todo, que viven solo para satisfacer sus deseos, son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a todo para conseguir lo que quieren, ¿viste? Que te adulan para sacar dinero, para sacar provecho, para engañar. Muchos adulan a mujeres casadas para llevarla al adulterio, y te digo que están pecando y que están destruyendo familias enteras. Esto es lo que nosotros estamos enfrentando en este tiempo. Cuidado, iglesia, debemos abrir nuestros ojos. Verso 17, pero ustedes, ¿no? Mis queridos amigos, deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos los advirtieron: en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes, se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su misma santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará la vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Qué tremenda esta palabra. Deben tener compasión de los que están firmes, de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de la llama de juicio, incluso a otros muestren compasión, pero hagan con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y gracia y gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder, la autoridad le pertenecen a Él desde antes de los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén, amén y amén. Miren la palabra que Dios dice. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo terrible, lo tremendo y lo poderoso que es poder estar fundamentados en la fe? Lo tremendo y poderoso que es estar en el amor de Dios, en amar a Dios sobre todas las cosas, es estar en la fe verdadera. Por eso cuando venga nosotros debemos defender la fe, debes defender la fe, debes prepararte para poder refutar, debes prepararte para poder estar enseñándole y callándole y tapándole la boca a todos aquellos que vienen y se meten aún en tu propia casa para conducirte al error. Por eso cuidado con lo que escuchás, cuidado con aquellos que están en el internet, cuidado porque todo está regado, parece muy bonito, parece que tiene una buena apologética, que tiene una buena teología, una buena enseñanza, pero detrás hay hombres y mujeres contumaces, peligrosos, que tratarán de apartarte de la verdad del Señor. Por eso, los que amamos a Dios, defendemos nuestra fe. Los que amamos a Dios, defendemos nuestra fe. Eso es importante. Amar a Dios es defender la fe. ¿Oramos al Señor? ¿Te parece? ¿Te parece que es el tiempo de orar? Quiero que entiendas esta palabra y que esta palabra produzca, que te sacuda, que te estremezca, como dijimos en el mensaje anterior, que te estremezca el corazón, porque la palabra de Dios estremece toda la tierra. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, he hablado tu palabra, mi Dios. He predicado la palabra, he enseñado tu palabra para este tiempo, Señor, donde nos estás hablando de amarte a ti sobre todas las cosas, Señor. Porque amarte a ti es permanecer en ti, estar en ti, Señor. Nuestra vida, poner puesta la fe en el primer lugar, ponerte a ti en el primer lugar, Señor, para que toda la gloria y toda la alabanza, todo el honor sean tuyos, Señor. Pero en este tiempo, Señor, un tiempo de apostasía, en un tiempo difícil que nos está tocando vivir, Dios mío, en esta tarde tú estás advirtiendo a la iglesia de los peligros latentes que están viniendo, Señor. Así lo habló Judas, Señor, de que iban a venir en este tiempo, Señor, que iba a venir este tiempo gente que iba a apostatar de la fe, que iba a negarte, que se iba a apartar, pero también iban a venir muchos que se iban a poner en contra e iban a tratar de, Dios mío, generar, Señor, la duda hacia tu palabra y hacia ti. Por eso en el nombre de Jesús te ruego por tu iglesia, que haya un despertar, que vuelva a tu iglesia ese primer amor, que tu iglesia vuelva, Señor, que tu pueblo, que tus hijos puedan volverse a ti, Señor, porque, Dios mío, tu palabra dice que nos volveremos a ti y tú te volverías
a nosotros, que pueda haber un despertar, Padre. Levanta hombres y mujeres que defiendan ardientemente la fe que ha sido dada, que ha sido entregada a nuestras vidas, que ha sido dada a nuestros corazones y ha sido dada tu palabra, para que defendamos la palabra contra todo fuego y viento de doctrina extraño que viene, Señor, para atacar nuestra vida de fe. Señor, permanecerá fiel aquel que esté verdaderamente arraigado en tu palabra, permanecerá fiel aquel que está fortalecido en ti, que ha creído en ti, que busca de ti, que clama a ti, que espera en ti, que solamente está su vida dedicada a ti. Por eso oro en este tiempo, que guardes el corazón de tu pueblo. Sabemos, Señor, que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y los débiles de la fe caerán en sus garras. Por eso oro, Padre, para que haya un despertar, para que el pueblo de Dios entienda lo que significa ir a la oración, ir a conocer tu palabra, ir a buscarte, Señor, en adoración. En el nombre de Jesús te lo pido, para la gloria, para la alabanza, para la gloria de tu nombre. Te doy gracias, Señor, por habernos dado esta palabra y habernos hablado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Mañana, 11 de la mañana, estamos compartiendo palabra de Dios y estamos, por la gracia de Dios, celebrando el Día de la Madre. Dios bendiga a cada una de las mamás. Anticipadamente te lo digo. Te amo en el Señor. Y Dios te bendiga, mamá. Dios te bendiga. Mujer, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Nos vemos mañana, 11 de la mañana, para glorificar y alabar el nombre de nuestro Dios y recibir su palabra. Paz de Dios.